Muy buenas tardes, cordial saludo, querido tutor. Mi nombre es Yumbaño Santana, estudiante del programa de Ingeniería en Sistemas. El día de hoy vamos a hablar, ¿sí? Eh, de la actividad uno, ¿sí? Primeramente, de portada, pertenezco también al curso de diseño de base de datos. Aquí está el nombre estudiante, Yumbaño. La presentación, mi nombre es Yumbaño, soy el Banco Magdalena. Actualmente curso quinto semestre de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me apasiona todo lo relacionado con la tecnología y la programación, ya que considero que el desarrollo de software es una herramienta clave para la innovación y la transformación digital. Disfruto aprender nuevos lenguajes de programación. ¿Para qué lo hago? Para fortalecer mis habilidades en el manejo de código, mantenerme actualizado en la tendencia tecnológica. Mi objetivo es ir creciendo, sí, poco a poco, hasta convertirme en un gran profesional. Pues no estoy involucrado con la TIC en mi trabajo, pero tengo gran interés en vincularme aproximadamente en un entorno laboral relacionado con el desarrollo tecnológico y la programación. Bueno, eh, vamos a hablar sobre la evolución histórica, ¿verdad? Sobre la historia que ha revolucionado la base de datos desde los años 60 hasta ahora, hasta la actualidad. Aquí podemos ver la tarjeta perforada, ¿sí? Tarjeta perforada, aquí la tenemos. Este año se dio origen a la máquina automática de perforación de tarjeta que fue inventada por Hermann Horlering. Una tarjeta perforada es una pieza que contiene información digital representada mediante la presencia y de la ausencia de agujeros en posición de predeterminado. Aquí tenemos la tarjeta perforada. También esta fue creada en el 1884. Después evolucionó en el 1943 y se creó el primer ordenador digital de uso. Este dispositivo procesaba cinta magnética y tenía convertido tarjeta perforada a cinta magnética. Aquí la podemos ver. Luego pasó al 1950, que es la cinta magnética, ¿sí? Que fue la creación de la cinta magnética y sus principios se le atribuyen al inglés Overly Smith. Estas cintas son un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graban en pistas sobre una banda plástica con material magnetizado. El tipo de información que se puede almacenar en la cinta magnética en variado como video, audios y datos, ¿sí? Luego pasamos a la década de los 60. Década de los 60. Aquí tenemos, podemos decirlo así, el disco duro. En los años 60 surgieron varios avances en el uso de computadora. Era la más accesible al público. Se populariza el uso del disco CD. Dio inicio a la primera generación de bases de datos de red y las bases de datos de jerarquía. Alianza de IBM América de Artines para desarrollar sobre un sistema operativo que manejaba
en transacciones e informaciones sobre los pasajeros de las compañías. Aquí podemos ver el disco duro que fue creado en el 1980, 1960. Luego sigue la línea donde fue evolucionando. En el 1961 se creó la Integral Data Storage. Se llevó a cabo el desarrollo del IDS desarrollado por Charles Bateman, que se supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de base de datos, conocido como modelo de red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de base de datos, gracias a la creación de un nuevo lenguaje de sistema de información. Seguimos con la siguiente diapositiva. Luego pasamos al 1970. Modelos racionales. Edgar Frank Cox publicó un importante documento para proponer el uso de un modelo de base de datos racional. En su modelo, el esquema de la base de datos es la organización lógica que se desconecta del alma del almacenamiento de información física, y esto se convirtió en el principio de normas para los sistemas de base de datos. En el 1976 se creó la entidad relacional del 1976 al 1980 prácticamente. Se creó, que la creó fue Peter Chen Prepones, un modelo de base de datos nueva llamada en la entidad relacional OR, la cual facilita la presentación de entidades de una base de datos. Este modelo ha permitido que los diseñadores contratados en la aplicación de los datos en lugar de estructura de tablas lógicas. Y se creó en el 1980 el lenguaje de SQL. Un lenguaje de consulta estructurado SQL se convirtió en el lenguaje de consulta estándar, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y de la red, como consecuencia que su nivel de programación era sencillo y su nivel, el de programación, era relativamente bajo. Siguió evolucionando. En el 1990 fue creado Microsoft Access y Excel. Los programas Access y Excel de la compañía de Microsoft Office marcan el comienzo de la base de datos orientada a objetos. Fue evolucionando y en el 1993 se creó World Wide Web, WWW. La compañía CRN puso el software de la World Wide Web en el dominio público. A través de este software facilita la consulta de bases de datos. Quería decir que era más fácil porque era una base de datos que facilitaba muchas cosas. Pasamos de nuevo. Y SQL. Pasamos al 2008. MySQL. Fue evolucionando poco a poco. Existe la versatilidad de combinar el estándar de SQL con la accesibilidad que proporciona el Internet y se desarrolla como MySQL.
aquí podemos tener la foto, la imagen. Siguió evolucionando en el 2010, se creó el sistema XML. La base de datos de XML extensible marca un lenguaje, forma un subconjunto de base de datos utilizado en el lenguaje XML, que es abierto, legible para el ser humano, máquina y ampliamente usado. En el 2010 también se creó la Big Data, grandes datos, como la Big Data, datos masivos en un término que hace referencia a una cantidad de datos tal que supera la capacidad del software convencional y para ser capturados, administrados y procesados en un tiempo razonable. El volumen de los datos masivos crece constantemente. Muchos de estos datos no están estructurados y no cumplen con el esquema de entidad de relación. Y por último, en el 2018, ya prácticamente en la actualidad, ¿sí? En la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado hoy en día de las bases de datos son el IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera la gran cantidad de información es Google, aunque existe una gran variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos con gran facilidad. Bueno, seguimos conceptos seleccionados. Aquí tocaba escoger tres modelos que sí, que nos gustara al momento de leer sí, la bibliografía. Yo escogí estos tres modelos, estos tres conceptos los escogí. El modelo relacional me llamó la atención ya que establece que los datos se organizan en la tabla llamada relación, compuesta por filas y columnas. Cada fila representa un registro y cada columna un atributo. Este modelo permite estructurar la información de forma lógica y ordenada. Facilita su almacenamiento. Consulta administración dentro de una base de datos. Escogí también la integridad referencial. Me llama la atención porque garantiza la coherencia entre los datos relacionados en diferentes tablas. Gracias al uso de claves primarias y claves foráneas, se evita que existan registros huérfanos o consistentes, asegurando que la información mantenga su validez y su confiabilidad. Me gustó también lenguaje SQL. Me llama también la atención porque es una herramienta principal para interactuar con las bases de datos relacionales. A través de sus comandos se puede realizar operaciones como consultar, select, insertar un nuevo registro como insert, actualizar información existente como update y eliminar datos delete. Esto demuestra que SQL es fundamental en la programación. Aquí podemos ver también las tendencias. Podemos ver las tendencias. Bueno, las tendencias que yo cogí, bueno, nos dice que hay que coger una sola. Escogí fue la inteligencia artificial. ¿Por qué la escogí? Porque es una tendencia clave para el futuro de la base de datos. Es la incorporación de la capacidad de la inteligencia artificial, ¿sí? Directamente en los sistemas de gestión de datos, especialmente a través de bases de datos vectoriales y funciones inteligentes de búsqueda. Esto significa que la base de datos no solamente almacenará y recuperará información tradicional, sino que también podrá extender y procesar datos más complejos o difíciles, como texto, imágenes o audios
permitiendo realizar búsquedas sistemáticas, análisis en tiempos reales, consulta inteligente sin salir del sistema de base de datos. Las bases de datos vectoriales representan datos mediante vectoriales multidimensiones, la cual les permite manejar grandes volúmenes de datos no estructurados que los modelos de IA generan o utilizan con embeddings o representaciones numéricas de contenido. Esto es crucial para la aplicación avanzada como motores recomendados, asistentes inteligentes y análisis preventivo. Aquí podemos darnos de cuenta, ¿verdad?, que hoy en día la inteligencia artificial ha sido demasiada utilidad, ya que ha estado, sí, de gran ayuda en la actualidad, porque hoy en día se puede manejar muchas cosas con facilidad. Y las bases de datos se puede guardar en el sistema con mayor facilidad, porque la inteligencia de datos abre una manera más sencilla de entrar y proteger nuestros datos de la empresa, ¿sí? Y sucesivamente. Para terminar, tenemos también el ejemplo de utilidad BD. Bueno, yo escogí un ejemplo que fue sí, con éxito, con un almacén llamado éxito, ya que una cadena, sí, es una cadena. Un ejemplo claro del uso de una base de datos se puede observar en un almacén de cadena como el éxito, ya que este tipo de empresa maneja diariamente miles de productos, clientes, transacciones en sus diferentes sedes a nivel nacional. Para poder organizar toda esta información de manera eficiente e indispensable, el uso de una base de datos. En este caso, la base de datos permite almacenar informaciones detalladas sobre el inventario de productos, como el nombre, el precio, la cantidad disponible, el proveedor, fecha de ingreso. Cada vez que el cliente realiza una compra, el sistema descuenta automáticamente la cantidad vendida del inventario. ¿Qué es lo que hace? Que actualiza la información en tiempo real. Esto evita errores y permite saber exactamente cuántas unidades quedan disponibles. Además, la base de datos registra todas las ventas realizadas, lo que facilita es que genera reportes diarios, semanales o mensuales. Gracias a esto, la empresa puede realizar cuáles productos se venden más y cuáles necesitan más promoción y cuáles deben ser restablecidos. También permite gestionar datos de clientes como compras frecuentes o programas de fidelización. En conclusión, en un almacén de cadena, la base de datos cumple una función fundamental porque organiza y protege y procesa grandes volúmenes de información, permitiendo que las operaciones sean rápidas y seguras, eficientes. Sin una base de datos sería muy difícil controlar inventario de venta y clientes de manera ordenada. Aquí nos podemos dar de cuenta en la imagen, mire, esta es la cadena almacén, ya que una cadena, sí, podemos ver las bases de datos, los registros de compras, aquí podemos ver la base de datos en el programa, ¿sí? Nos podemos dar de cuenta. En conclusión, ¿sí? Las bases de datos son una herramienta fundamental en la actualidad, ya que permite organizar y gestionar grandes volúmenes de informaciones de manera estructurada y segura. Su uso es indispensable en empresas, instituciones, plataformas digitales que manejan datos constantes. Además, se evidencia en las bases de datos no solo sirve para guardar información, sino también para facilitar consultas, análisis, actualización en tiempo real, lo que mejora la toma de decisión y la eficiencia de los procesos. Ejemplo, como los almacenes de cadena muestra como base de datos. Permite controlar inventarios, ventas, clientes de forma automática, precisa. La técnica futura
como la integración de inteligencia artificial, base de datos vectoriales, muestra que esta tecnología seguirá evolucionándose y convirtiéndose en las grandes tendencias futuras, como la inteligencia, como sistema más inteligente y capaces de ofrecer análisis avanzado. Esto confirma que el estudio y la comprensión de bases de datos son esenciales en el campo de tecnología y la ingeniería en sistemas. No solamente los éxitos, también están los de uno, también está la olímpica, que son almacenes de cadena, ya que ellos guardan informaciones, sí, y registros sobre las personas y de los productos, precios, de lo que se vende a diario. Bueno, gracias, que tengan una feliz tarde.